les voy a grabar. Listo, entonces aquí, ¿qué pasa? Yo tengo una compuerta inclinada a un ángulo de 45 grados con una fuerza normal que ya me están dando, dicen que son 520 kilonewtons, y me piden determinar el ancho de la compuerta, ¿sí? Si yo la viera hacia adentro, ¿cuál es esa dimensión? ¿Listo? Además también me dan el peso de la compuerta. Y fíjense en que la compuerta tiene una dirección vertical de 0.5 y aquí hay una inclinación, pero no me dan la longitud total de la compuerta, simplemente me dan la altura que puede tener esa compuerta así de manera inclinada, tal como está. No se ve bien, ok, ya ahí, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Les recomiendo siempre que abran las compuertas, ¿no? Recuerden que abrir la compuerta es, si aquí la tengo así, cuando yo la abra, así la estoy viendo en la vista lateral, ¿no? Entonces cuando yo la abra, yo debería poder verla así, de manera frontal. Entonces, normalmente aquí lo que se hace es como trazar unos ejes perpendiculares y ahí se pone la compuerta, ¿no? Solo que aquí no le dejé el espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, ahí ya volví a enfocar. Listo. Entonces, aquí yo no le dejé el espacio como para abrirla, pero pues no pasa nada. Podemos dibujar aquí de este otro lado. Hacemos nuestro gráfico de la compuerta, que es simplemente un rectángulo inclinado, ¿no? Profe, ahorita puede dejar ver otra vez el dibujo para terminarlo. ¿Ver qué? El dibujo completo. Ah, sí. Si quieres se lo pongo. Ya, ya. Ahí, ¿sí? Profe, una pregunta, la Y que está abajo de la fuerza, Ah, ok. esa, No, bueno, mire que el dibujo sería como simplemente lo que pasa es lo que está en azul son cosas que yo lo puse como para guiarme después. El dibujo inicial vendría siendo simplemente este líquido aquí, esta sí. pared y la compuerta. Ah, bien, La gracias. fuerza aquí. ¿Listo? Esto lo puse aquí para ahorita hacer algunas explicaciones. ¿Para qué puse eso que está en azul? Pues fíjense que nosotros, cuando trabajábamos con la integral, recuerde que la integral era f de r igual a la integral de 0 a L de la presión por el diferencial de área. Nosotros decíamos, bueno, este diferencial de área va a ir en función de y. Y las y siempre van en la misma dirección de la compuerta. De hecho, aquí nosotros podríamos como poner un eje y aquí un eje X o Z, se lo ponen dependiendo del libro que se está usando, lo ponen de distintas maneras. Entonces fíjense que las Y son las que me relacionan la longitud de la compuerta, ¿no? Entonces de hecho aquí el largo de la compuerta viene siendo toda esta dimensión, ¿no? Que en función de eso es que yo voy a integrar. Integro de 0 a L. O sea, desde cuando la compuerta tiene una longitud de 0 hasta que tiene una longitud de L. ¿Listo? Entonces, por eso yo aquí les había puesto Y. Y en dirección de quién? Pues de la compuerta. Y H para ubicar siempre mis direcciones verticales, ¿no? Por lo menos un ejercicio que habíamos hecho en la vez anterior había sido con una compuerta que estaba vertical. Entonces, y aparte esa compuerta empezaba justo en la superficie libre y terminaba en el fondo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que H iba a ser igual a Y. ¿Listo? Porque la Y se iba a mover a lo largo de H. Aquí yo lo que tengo que hacer es llevar siempre esa H hacia la dirección del eje Y. ¿Listo?
Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, lo de trasladar ese punto. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente yo empiezo a ubicar aquí mi diferencial de área, donde estaría aplicada una presión cualquiera, esas cositas. Entonces, empecemos con lo que yo necesito primero, que es la presión. ¿Listo? Entonces, una presión aplicada en un punto cualquiera, siempre les digo, puede ser aquí, puede ser en el fondo, donde quiera. Entonces voy a escoger este punto. Ahí tengo aplicada una presión P, cualquiera, cualquier presión. Esa presión P que pasa ahí va a estar a una distancia Y del inicio de las compuertas. ¿Listo? Entonces, como siempre les digo, si yo estoy mirando esto aquí en la compuerta, de alguna forma también va a estar reflejado aquí, ¿no? Entonces aquí podría decir que tengo, no sé, la P puede estar por aquí, a otra distancia Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para plantear esa P? Como siempre, por manometría. Entonces, las presiones siempre las vamos a manejar por manometría. Entonces, si yo me paro aquí, en este punto, que es donde yo dije voy a evaluar la presión en cualquier punto, y yo escogí este, entonces, para hallar la presión en este punto, yo hago manometría, ¿cierto? Entonces empiezo desde la superficie libre y digo, esa presión es igual a ¿quién? Bueno, a la presión atmosférica. ¿Qué hago? Como voy bajando, sumo, ¿no? ¿Qué distancia? Entonces aquí será 0.5. Y aquí tengo una distancia que en este caso yo llamé H1. Bueno, H1 en realidad lo puse como para una presión que estuviera por este punto. Pero no pasa nada. Puedo decir que la distancia que hay aquí es H1. Entonces 0.5 más H1 por el peso específico del agua. ¿Listo? ¿Claros todos hasta ahí? Sí, señora. Ok, sí, dice Sebastián. Listo. Entonces, La distancia de L, o sea, los límites, L lo podemos sacar, pues, haciendo por seno, ¿no? sí, exactamente, sí. Mire que usted tiene el cateto puesto y tiene este ángulo que es de 45. Entonces, si quiere, pues puede plantearlo de una vez. Usted dice, bueno, Da, pues sería H, bueno, L, Ahí utiliza uno la relación de triángulos, profesora. sí, puede L ser. es igual a 3 sobre seno de 45. Y eso da 4.2426 Metros, ¿sí? metros. Listo. Entonces, sí, ya, de hecho ya tiene L, porque igual necesita esa longitud total. Listo. Buena, Mario. Ok, Voy volando para el quiz. bueno, muy bien. Entonces miren que ustedes ya tienen la presión manométrica, ¿sí? Ubicada en cualquier punto. Entonces aquí presión atmosférica más 0.5 llegan hasta esta superficie. Y aquí van a ir a bajar una distancia que yo llamé H1. Ustedes los pueden llamar, no sé, X, X1, como quieran. ¿Por qué le pongo X o H1? Porque yo no sé cuál es el valor de esa distancia, ¿no? Puede ser que ese X1 sea aquí chiquito o que sea aquí más grande, ¿no? Entonces simplemente yo lo llamo H1. Entonces, ¿qué pasa luego con el diferencial de área? Recuerden que el diferencial de área proviene de el área. El área es decir que es ancho por largo para una compuerta cuadrada. ¿Qué pasa si yo necesito un diferencial de área? Entonces ahí es cuando yo les dibujo aquí, la compuerta que abrí, mi pequeño diferencial de área, ¿no? Bueno, todos los diferenciales de área son pequeños. Lo que yo hago es aquí normalmente ubicar como una tirita. ¿Listo? Esta tirita de ahí
es mi diferencial de área. ¿Listo? Entonces, ¿qué área tiene ese diferencial de área? Fíjense que es un ancho que va a permanecer constante. Ah, no vi que aquí el ancho. Esto viene siendo este, ¿no? Ese ancho va a permanecer constante. Si este diferencial de área yo lo ubico arriba o incluso lo pude haber ubicado aquí donde tengo esta presión, va a ser constante, ¿no? Y ese diferencial de área, ¿qué altura tiene? Entonces, como se está moviendo en el eje de las Y, yo puedo De decir lleno, que su altura es un diferencial de de Y. Entonces, fíjense que cuando yo introduzca este diferencial de Y, aquí cuando sustituye, la integral va a quedar en función de Y. O sea, vamos a hacerla de esta manera. Va a quedar f de R igual a la integral de 0 a L de P. Listo. La pero él ya la profe, conoce, profe, ponga los valores. ya, ahorita. Listo. Ahorita que Calme, cambia como esta H. Listo. Yo puedo decir que la presión atmosférica va a ser 0 manométrico. Entonces, ahí me puedo eliminar un término. Tengo P, que es 0.5, más H1 por el peso específico del agua, por el diferencial de área, que es W por dy. ¿Qué pasa? Fíjense que si yo lo trabajo así, yo estaría diciendo que no hay ninguna y aquí, y la integral me quedaría solamente integral del de y, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que analizar si hay algo que dependa del eje de las y. Entonces, fíjense que este H1 yo lo puedo trasladar al eje de las y. Pues está así vertical, yo podría cambiarlo a la dirección inclinada. Entonces, ¿cómo la cambio? Pues aquí yo ya les había hecho el triangulito y simplemente, pues yo puedo decir que tengo el seno, listo, entonces trabajo con el seno. H vendría siendo que y por seno de 45, ¿cierto? Sí. Entonces lo dejo así, expresado en función de y. Entonces ahora sí, voy a sustituir ese seno de 45 aquí. Entonces, si yo sustituyo, me queda integral de 0 a L, que L dijimos que era 4,2426 por la integral de 0.5 más y seno de 45. El peso específico del agua lo puedo trabajar como kilonewtons, entonces sería 0,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y el ancho, que no lo conozco, por un dy, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo puedo sacar aquí varias cosas, bueno, varias cosas no puedo sacar el 9,81 por W de la ecuación, ¿no? Podría sacar esto como una constante y integrar solamente esto, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto les da esta integral? Todo esto multiplicado por un dy. 8,48. Ese es el valor de la integral solamente, ¿cierto? De aquí. 8, Sí, y los otros dos decimales. 51. Ah, es 8. 8,48. 51. Listo. Entonces, si multiplico este 8,48 por 9,81, ¿cuánto me da?
83,2392. 83,2392 por W, ¿no? Porque la W sigue estando ahí. Entonces, multiplico 981 por 8,4851. Me queda 83,2392 por W, ¿listo? Ya voy a ir aquí esto aparte. Listo. Entonces yo ahí tengo mi fuerza en función de un ancho, ¿no? Que no conozco. Entonces, ¿qué análisis debería yo aquí ya como empezar a razonar? ¿Qué hago con esa fuerza? Esa fuerza, recuerden que debería ir siempre aplicada por debajo del centroide de la figura y que va a estar a una distancia. Me están dando el peso, que el peso va en el centroide de la figura en dirección vertical hacia abajo y va a estar a una distancia de L medios. Además, me están dando esta fuerza normal de 520 kilonewtons. Aquí no lo hice, pero esa fuerza normal está aplicada justo en el centroide también. O sea que del centroide va un peso hacia abajo y esta fuerza normal aquí perpendicular. Entonces, ¿qué podría yo ahí empezar a plantear? Bueno, si necesito el ancho, yo lo siguiente que podría hallar sería el centro de aplicación de la fuerza, o sea, la distancia, y voy a tener varias fuerzas y varias distancias. Entonces, cuando yo haga diagrama de momentos, fíjense que mi única incógnita va a ser FDR. ¿Cómo sé que va a ser FDR? Porque ahorita que yo halle el centro de aplicación, o sea, YR, esto es 1 sobre FDR por la integral de 0 a L por Y por P por un diferencial de área. Entonces, fíjense que es casi la misma ecuación anterior, solamente que va multiplicada por una Y y va dividida entre FDR. Entonces, aquí este W se me va a cancelar con este W, ahorita lo vamos a ver. Entonces, YR sí me va a dar una distancia, un valor concreto, ¿no? No va a quedar multiplicado por ninguna constante. Entonces, cuando yo haga diagrama de momentos, voy a conocer el valor de todas las distancias, del peso, de la fuerza normal, y voy a tener FR en función de W, que al final va a ser lo único que yo voy a tener que despejar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, YR viene siendo exactamente esta misma ecuación, pero por Y cuadrado. Entonces, si tienen este 9,81 lo pueden sacar también otra vez de la integral y decir que es 9,81 W sobre la fuerza resultante, que es 83,2392 W. Pues fíjense que aquí es donde se me cancelan las W por la integral de 0 a L de esto mismo. Entonces, Y por 0.5 más Y seno de 45 por 1 de Y. ¿Listo? Entonces, me dicen cuánto les da esta integral de aquí. Fíjense que aquí se están cancelando las W. Profe, qué pena. Dígame. ¿Me podría explicar de nuevo el YR, profe? No me quedó claro. Ok, listo. Ya le acerco aquí. Miren. Listo. Tenemos clara la ecuación, ¿verdad? La ecuación del YR es simplemente 1 sobre la fuerza resultante por la integral de 0 a L de presión por diferencial de área, pero además va multiplicado por una Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Simplemente sustituir ya. De hecho, lo más complicado que puede tener es plantear FDR, porque ya después YR va a ser exactamente la misma ecuación, pero con una Y extra. Entonces, mire que yo sustituiría aquí 1 sobre FDR, ¿listo? O sea, aquí va 1 sobre 83,2392 W por la integral de la Y por la presión por la diferencial de área. Entonces aquí, fíjense que era esta misma ecuación,
pero va multiplicada por una y. Entonces, ¿qué hice yo? Este 9,81 que saqué de la integral, aquí volví y lo saqué. ¿Y listo? Porque es una constante y yo lo puedo sacar de la integral. Dejé dentro de la integral esto mismo, ¿sí? 0.5 más 10 en 9,45. Entonces, mire, 0.5 más 10 en 9,45. Que eso es esto de aquí, ¿no? Presión por diferencial de área. Pero eso va multiplicado por una y. Entonces, mire aquí esa y. ¿Listo? Ahora sí. Profe, se está cortando. ¿No puede correr un Eh, integral? ya voy. Se nos fue un poquito la señal. Sí, se está viendo un poquito mal. ¿Listo? YR da 2,6516. Sí, Carlos Mario. Eso da. Esta reunión ya se va a terminar, entonces vamos a dejar aquí, voy a escribir el resultado que me dio Carlos Mario. 2, ya lo busco aquí. 2,6516 metros, ¿sí? Listo, entonces vamos a empezar otra reunión ahorita, a ver si mejora la conexión. ¿Preguntas hasta aquí? $8,4851. No, eso no da Carlos. Carlos no le está dando. Profe, una pregunta. Sí, profe, ese valor da antes de multiplicarlo por 981 en el FR, ¿no? Ese valor lo estaba dando antes. Ok, o sea, lo de aquí. Ok, sí, ese era el de aquí, ¿verdad? El 8, sí, listo. Sí. Gracias, sí. Ok, hasta ahí entonces todos. Bien. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ese H1 que usted toma ahí es el que va horizontal o el que va inclinado? No, mire que horizontal nunca van, ¿no? Aquí todo es vertical. Ese H1 es vertical. Mire, de hecho aquí en el triángulo que yo hice, ay, perdón, no se alcanza a ver. En el triángulo que yo hice, ese H1 es vertical. Y mire que ese H1 empieza desde la articulación Desde el centro. desde aquí, desde la Profe. articulación B hasta un punto cualquiera. Dígame. No, era eso, que el H1 empieza de una articulación como tal o del centroide siempre hasta el límite de la compuerta. Esto era H1. Pues en este caso yo lo llamé H1 a la distancia que hay desde B, ¿no? Si la compuerta llegara toda hasta aquí arriba, yo hubiese podido decir, bueno, esto va a ser mi H, y va a ser igual, ¿no? Simplemente va a ser H también, y va a ser igual a Y por seno de 45. Lo que pasa es que aquí yo quise sacar otra distancia para decir, bueno, esto es 0.5 más H1 cuando yo haga manometría. ¿Listo? Ok. Pero como les decía, esto de hecho usted pudo haberla tomado completa. Decir que esta distancia aquí perpendicular cuando usted hace manometría es 0.5 más Y por seno de 45. Sí, igual. Da lo mismo la suma. Da lo mismo, sí. Valor. Lo que pasa es que, sí, claro, para que se entienda mejor, yo quise sacar una distancia aquí. 0.5 es hasta aquí, pero este pedacito de aquí, ¿qué es? Entonces, es el traslado al eje de las Y. ¿Listo? Ok. Entonces, creo que ahí se alcanza a ver completo el ejercicio.
¿Listo? Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer ahorita es hacer diagrama de momentos, ¿no? Porque ya tenemos nuestra fuerza. Enfoque un poquito, pero es que no enfoca más. Ahí, creo que eso es lo máximo que enfoca. De hecho, ni siquiera puedo hacer zoom. Pero bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es el diagrama de momentos. Entonces, si quieren, vayan planteándolo ustedes. Recuerden siempre descomponer las fuerzas que no son perpendiculares, descomponerlas, ¿no? Como, por ejemplo, el peso van a tener que descomponerla en un eje paralelo al eje Y y en un eje paralelo al eje X, que las componentes que están en el eje X en las que me va a ser mi momento, ¿no? Entonces, vayan planteando eso ahí. Entonces, tengo mi fuerza resultante, que va a depender de un ancho. ¿Listo? Tengo mi distancia, que en este caso es 2,65. Entonces, fíjense que esta YR me está dando, ¿qué? Me está dando por debajo del centroide, ¿no? Porque si la compuerta mide 4,2, este centroide estaría ubicado más o menos como a un 2,12 por ahí, entonces me está dando 2,65 por debajo del centroide. ¿Listo? Entonces, eso yo tengo que tenerlo bien claro, porque yo les decía que a veces puede ser que esta integral me muestre el resultado es por debajo, no desde donde empieza la compuerta hasta donde está la fuerza resultante, sino desde donde termina. Entonces, si quieren, aquí pueden agregar que es desde el inicio de la compuerta. ¿Listo? Entonces yo tengo que saber de dónde a dónde está ese YR, que es lo que me está queriendo decir él. ¿Listo? Es simplemente colocar un número y ya. Porque yo tengo que saber dónde están. Voy a ponerme aquí, desde el inicio de la compuerta, o sea, en el punto B. ¿Por qué tengo que saber yo qué es lo que me está queriendo decir este resultado que obtuve aquí? Para que cuando yo plantee mi diagrama de momentos, ¿cierto? Que simplemente esta misma compuerta, pero ella solita. Entonces, yo en esa compuerta voy a tener que ubicar mi centroide. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito saber si el YR viene desde B o viene desde, creo que este punto era A, para cuando yo plantee los momentos, pues ponerlo donde va, ¿listo? Entonces yo sé que YR viene de B hacia abajo, ¿listo? Voy a decir que está más o menos por aquí. Y que esta es mi distancia YR, entonces de aquí hasta aquí. ¿Qué pasa aquí en este punto? Es donde está aplicada mi fuerza resultante. Entonces también... La fuerza resultante. Listo, sí. Esa fuerza resultante, miren que va entrando a la compuerta, ¿no? Es la fuerza que me está haciendo el líquido. Entonces aquí, fuerza resultante. ¿Listo? La fuerza normal que en el centroide. Ajá, listo. También me hace falta ubicar mi fuerza normal que va justo en el centroide. También va de forma perpendicular a la compuerta, ¿no? Entonces, ahí lo ubican lo más perpendicular posible. Si me salgo de la pantalla me dicen porque corre esto. Aquí va mi fuerza normal. ¿Cuál es la distancia a la que está aplicada esa fuerza normal? Pues está aplicada aquí, a una distancia de L medios, ¿no? Sí, L medios. ¿Por qué? Porque pues va en el centroide de la figura, ¿listo? Entonces, esto es, Profe, una pregunta. dígame. Ahí W de Y, bueno, ahorita que saque el peso, cuando coloque el peso, ¿esa sería la misma fuerza normal?
No, porque mire que eso va a depender del ángulo y de W. Sí. Y como son diferentes, pues voy a tener distintos valores, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo, entonces este peso, a sacarlo aquí, va siempre en dirección vertical hacia abajo. Es el peso de la compuerta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a descomponer este peso en una perpendicular, perpendicular a la compuerta y una paralela. ¿Por qué? Porque así no me está haciendo palanca, ¿no? Recuerda que para que hagan palancas tienen que ser perpendiculares. Entonces yo aquí puedo descomponerla. Va a ir sí en la misma dirección en la misma dirección no, va a ir paralela a FDN, ¿no? Yo podría dibujarla casi que encima de FDN. Entonces este será mi W. Bueno, ya le puse prima. Quería trabajar la misma. No, sí, pongámosle W prima para que quede en la misma notación que habíamos visto en clase, ¿listo? Y aquí, en la dirección de la compuerta, va a ir mi otra componente, que es prima. Ajá. Listo. El ángulo de la compuerta, ¿cuál es? 45, ¿no? Entonces, ya me faltaría a mí poner mi ángulo de 45 grados. Entonces, primero, ¿qué pasa con esa fuerza, no? Con ese peso, digo. Me lo están dando es en kilogramos, pero ahí cuando me dice que es peso, es kilogramo fuerza, ¿listo? Entonces yo debería tratar de convertir, ya que todo lo trabajé en newtons, porque los pesos específicos los tengo en kilonewton, perdón, en kilonewton. De hecho, FDN vale 520 kilonewtons. Entonces yo debería convertir todo eso a kilonewtons. Entonces, primero, eso, convertir 200 kilogramos fuerza a kilonewtons. ¿Cuánto les da esta conversión? ¿Cuánto les está dando?
Bueno, a los que le dan 1961,33 está en newtons, ¿no? Ok, en kilonewtons les está dando 1,9613, ¿listo? Kilonewtons, 1,9613 kilonewtons. Es mejor que lo expresen en kilonewtons porque recuerden que estos son 520 kilonewtons y que cuando trabajamos aquí la fuerza resultante, este peso específico también iba en kilonewtons, ¿no? O sea que de hecho, deberían, bueno, como análisis, mirar en qué unidades les queda esta fuerza resultante, ¿listo? Porque miren que el W al final no los va a dejar que esa fuerza resultante les quede en kilonewtons, de hecho les va a quedar en kilonewtons sobre metro, ¿listo? Entonces, ahí pueden hacer después ustedes con calma el análisis de las unidades. Que yo ya les expliqué que se rectifican es después de integrar, ¿listo? Entonces, ¿qué otra cosa debería plantear aquí? Ok, yo ya descompuse W en un eje paralelo a la compuerta y en un eje perpendicular a la compuerta. Ya dijimos que para las sumatorias de momentos, que en este caso yo la voy a hacer en B, y voy a decir que va a ser positivo todo lo que gira en sentido antihorario. Ya dijimos que un momento era que una fuerza por una distancia, ¿no? O por un radio, como lo quieran llamar. Y esta fuerza siempre debe ser perpendicular. Entonces, fíjense que como yo... no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok, fíjense que como yo les dije que esta fuerza siempre debía ser perpendicular, habíamos visto también en la clase anterior que, por lo menos, esta componente de W'' no me va a hacer palanca, ¿verdad? Entonces yo les No, se expresa porque está dentro del eje, ¿no? Sí, porque miren que si yo me paro en B y trato de ir hacia la dirección de W'', voy a seguir yendo en esa misma dirección, ¿no? No estoy girando. Cosa que no pasa con la W', que está aquí, y esa W', ¿qué va a hacer? Me va a empujar mi compuerta en este sentido, ¿no? Me la va a hacer girar así. Entonces ahí era donde veíamos que sí, bueno, que si gira antihorario es positivo, o si el pulgar sale, y si gira en el otro sentido es negativo, ¿no? Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo plantearía yo aquí mi momento mi sumatoria de momentos en el punto E? Es lo mismo. Me paro en B y yo analizo hacia dónde va a girar mi compuerta cuando aplico la fuerza FR. Entonces, si está articulada en B y vengo y aplico una fuerza. Menos FR por Y. ¿Por qué menos? Mire que todo lo que gira en sentido antihorario es positivo, porque su pulgar va saliendo. Entonces, esta sería positivo, ¿listo? Entonces, positivo, sí. Aunque usted pudo haber, si se le dificulta, pues pone el signo de giro al revés, ¿no? Lo que pasa es que, pues lo normal es poner, es poner que el positivo es hacia afuera, ¿no? Eso para poder ver el pulgar es como más fácil. Listo, ya tengo ese término. Ahora, con FDN, ¿cómo va? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, sí. ¿Por qué? Cuando yo positivo. No, FDN. Negativo porque va hacia el otro lado. Mire que si yo Sí va negativo. El lapicero va a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, sí. Es que Entonces va por girando L medios. por FN por L medios. Sí. Por L medios. ¿Y qué hago luego con el peso? ¿Con cuál trabajo? Con WY. Ajá, WY con el que o está en el W'. Y esta es como, miren que prima. como va en el mismo sentido que R, es positivo, ¿no? Entonces, más L medios. prima Ajá. por L medio, ¿no? Ok. ¿Qué sería aquí lo ideal? Que yo ponga este W' en función de la que conozco, ¿no? Que la descomponga.
¿cierto? Ah, pues Con el ángulo, claro, que lleve esta hacia acá, mejor dicho, que le dé valor. ¿Cuánto es este valor de W'? Sobre ¿Cómo hago? Lo llevo con seno, profe, sería ¿por qué con O el seno? coseno. W seno de 45, ¿no? Coseno de 45. coseno de 45. Ok, eso. Yo les explicaba a ustedes que, bueno, esto, lo de llevar el ángulo hacia allá, hay distintas formas de hacerlo, pero pues la que yo uso es decir que si tengo una superficie que tiene un ángulo con una horizontal, como en este caso, 45, si yo trazo una perpendicular a esa superficie, o sea, W', esa perpendicular va a tener el mismo ángulo con cualquier vertical, ¿no? Entonces, miren que aquí el peso W 45. es, ajá, entonces aquí tiene el mismo ángulo con la vertical, igual que aquí, ¿no? Llevaría otro ángulo de 45 por este lado. Entonces miren que quedó adyacente, ¿no? Entonces como es adyacente, trabajo con el coseno. Sí, sí, sí. Entonces fíjense que aquí al final yo reemplazo quedaría que esto es W por coseno de 45 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, debería haber reemplazado también esta y decir que esto es 83,2392 W. ¿Listo? Este W es ancho, es distinto a este del peso de la compuerta. Ponerle una C ahí para que se entienda. Entonces miren que si yo empiezo a revisar qué tengo y qué no tengo, voy a decir, bueno, YR la tengo. No lo sé. YR la tengo que me dio 2,6516. FDR no conozco este ancho. L medios lo tengo. FDN lo tengo, como me lo da el ejercicio. Aquí vuelvo a tener esto. Y todo esto yo también lo tengo. ¿Qué me queda como incógnito? Pues únicamente W. el ancho, que es W. lo que estoy buscando. Entonces, Es el peso que estamos hallando. el peso no, el ancho. Es el ancho, mentira. Les digo, no confundan W de ancho con W de peso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Un momento, en el centro, pues ahí es un momento. Profe, ¿me puede decir cuánto vale L? L vale 4,2426. Profe, ¿cuánto vale fuerza normal? La fuerza normal. La fuerza normal, 520 kilonewton. Profe, ¿y el valor de YR cuánto es? Ya. 2. FN había dicho que cuánto, profe. 520 kilonewton.
Kilonewton o yo había anotado newtons. Kilonewton. Mire, Pues, no tocaba convertir. aquí, Profe, a FN mí, kilonewton. Ah, ok. Me dio 588,24. ¿Sí da eso? 500, no, está dando a mí me 14. dio, a mí me da 4.9843. Ya yo digo. Ya, vamos a ver. Estoy escuchando el Titanic. No es el Titanic. Vamos a ver, yo lo tengo aquí. A ver, este pasa a sumar y este pasa a restar, ¿no? Entonces, A mí me dio 4.9843, profe. vamos a ver, vamos a hacerlo. El E medio, bueno, yo ya lo tengo aquí y me da 2,1213, ¿sí? A mí también me da eso. 4, ok, creo que da eso. 4.9843. 4.9843. Metros, Sí, Sí, metros. porque es un ancho, sí, es un ancho, metros. ancho. Entonces, no sé si eso les da así. A Paulina 5, sí, podríamos decir que esto es 5, ¿no? 5 metros. 5, 498, 496, sí, podría ser Johan, Carlos Nick, Profe, Paulina. pero usted no nos dijo que no lo aproximáramos, que lo dejáramos solamente con las 4. Con los 4 O decimales. sea, sí, pues para el procedimiento, ¿no? Pero la respuesta, pues, podríamos decir que al final es 5. FN, FN dale, 520. 520, Alejandro. 520 kilonewton. Entonces, si quieren, les pongo aquí los valores. YR vale 2,6516. FR, bueno, ya lo había puesto allá, es 83,2392 por W. El peso de la compuerta es 1,9613. ¿Qué otra cosa me falta? FN 520 kilonewton. Eso también son kilonewton. Listo, ¿no? Ahora sí, todos ahí. Esa W vendría siendo ¿cuál? Este es el peso de la compuerta. Además, mira las unidades, ¿no? Está en kilonewton. Ese valor es el W que acompaña al coseno. Sí, sí, señor. W.